La dicotomía luz y sombra es una que ha definido la cultura occidental y oriental durante milenios. Los mitos, las religiones, los diferentes pensamientos, la fundación propia de la filosofía nace como un intento de diafanidad en Occidente, ¿no? Diríamos que la luz y la sombra son dos principios rectores de toda cultura, de toda humanidad. Es por eso que me parece interesante abordar cómo la predilección por una de ambas, ¿no? En el caso de Occidente sería el valor de la luz, ¿no? La Ilustración, la Revolución Francesa, la filosofía griega, ¿no? Teniendo la luz y la iluminación como el principio máximo de conocimiento y de belleza, en contraposición al valor japonés, oriental, ¿no? de la sombra como rector y como principio a través del cual se genera la belleza, ¿no? Esta diferencia de predilección tiene unas consecuencias muy grandes y muy absolutas en la totalidad, ¿no? de la vida de las personas, no solo en los mitos y las religiones, sino hasta el material del cual se usan las vasijas, la construcción de los edificios, la manera en que se entiende la belleza, el cuerpo de la mujer, los propios ornamentos, el teatro, el arte, ¿no? Que permea la totalidad de la sociedad. Y creo que es muy interesante porque hay cosas muy sorprendentes que a primera vista no parecerían ser así. Es por eso que parto de Junichiro Tanizaki, ¿no? De un clásico que es El elogio de la sombra, un libro redactado en 1933 por uno de los escritores más importantes de la modernidad japonesa, ¿no? De un gran literato. En este libro me parece especialmente interesante por lo problemático y por lo brillante que tiene a la hora de encontrar, definir y ver los pequeños procesos de cambio que hay en la urbe y la sociedad del Japón de principios hacia mediados del siglo XX, ¿no? Es por eso que os voy a hacer como un análisis crítica de este libro y los conceptos que a mí me parecen más interesantes. Pero antes que nada, si queremos entender esta diferencia, ¿no? Entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre Japón y Occidente, debemos entender un poco el contexto vital del autor y del Japón de ese momento. Empezaremos por Japón, creo que es más interesante. Está en plena era Showa temprana, que es decir, la era que va del 1926 al 1989. Japón se encuentra en un momento donde hay el emperador, ¿no? Tiene un poder absoluto y hay un proceso de expansión militar y económica. Es decir, Japón se encuentra en un momento expansionista, como bien sabéis, previo a la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay un auge nacionalista dentro del país y de expansión militar y económica, ¿no? En consecuencia, sobre todo al crack del 28-29, ¿no? La gran crisis económica internacional, la cual Japón se recupera de ella a través de una economía intervencionista y de guerra, ¿no? Hay un cierto aislamiento internacional, una autarquía, ¿no? Que demás. Japón se encuentra al mismo tiempo, a nivel social y económica, en un proceso de modernización acelerada. Es decir, Japón se encontraba en un estado, podríamos decir, feudal, entre comillas, en términos de aquí, aunque no sería el término exacto, ¿no? Pero un Japón relativamente rural o tradicional, ¿no? Y que se ve fuertemente acelerado por los procesos de modernización debidas a la presencia occidental en el país, ¿no? Especialmente pues, británica y demás, pues sufre un proceso de aceleración con una fuerte influencia cultural y sobre todo técnica occidental que, como veremos, el autor retrata y es muy acertado y brillante captando eso. Hay un choque cultural, ¿no? Muy fuerte porque hay una entrada de arquitectura, iluminación y estética occidentales, ¿no? A nivel de vestimentas, a nivel llega, ¿no? Es la gran llegada occidental, ¿no? Con lo que se da una pérdida progresiva de la estética tradicional japonesa. Al mismo tiempo hay una transformación social con la aparición de una vida urbana en auge, ¿no? Los procesos típicos, ¿no? De la revolución industrial y la modernización en el cual hay una ida, ¿no? A la urbe, a la gran a la ciudad, ¿no? Diríamos, lo cual transforma radicalmente las dinámicas sociales y el ecosistema, ¿no? Social, diríamos. Al mismo tiempo hay una mayor presencia de consumo de bienes industriales, ¿no? Por lo tanto, se da una homogeneización de las costumbres y de los objetos cotidianos, dando paso cada vez más a lo manufacturado, ¿no? En ese momento, Tanizaki tiene 47 años y ya tiene un prestigio literario, ¿no? En 1973. Tanizaki, en resumen, digamos que tras una primera fascinación por lo occidental, ¿no? Especialmente por la decadente Edgar Allan Poe, también podríamos meter aquí a Baudelaire, ¿no? A esta serie de autores, ¿no? De esta decadente,
y sobre todo especialmente la figura de la mujer, de la femme fatale, de lo erótico, toda esa exploración literaria, ¿no? Y después de esa primera fascinación por lo occidental en su juventud, vemos un viraje radical por la tradición japonesa, ¿no? Volviéndose quizás el autor uno de los grandes reivindicantes de esa modernidad japonesa, ¿no? y que representa muy bien esa tensión presente, ¿no? entre una tradición japonesa y una modernidad que fundamentalmente es una importación occidental. Este libro, ¿no? a diferencia de ser publicado por Siruela, a diferencia de ser una obra literaria, es un ensayo de carácter personal, donde él de alguna manera da una reacción personal y cultural a todos estos procesos de cambio que está sufriendo el Japón pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que esto es el 33, entonces estamos viviendo ese punto de esa entrada en delirio del país que va a sufrir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Pearl Harbor y demás. Entonces, si os parece, vamos a lo concreto. Entonces, lo fundamental, luz y sombra. Una dicotomía, como veremos, muy sencilla, ¿no? Una dicotomía o una metáfora o un concepto ya presente en el mito fundacional de lo que es la vida filosófica y al filósofo en Occidente, ¿no? Cuando decimos Occidente decimos helénico, ¿no? También pecando de ese helenocentrismo patente de la tradición occidental, pero lo que venimos aquí a decir es que precisamente es en Platón, ¿no? En la República, en el famoso mito de la caverna, ¿no? O la alegoría de la caverna, más bien dicho, donde precisamente se ve como el estado prehistórico, ¿no? O el estado previo a la emancipación, ¿no? O previo a la iluminación, o previo a esa madurez o a esa ilustración, ¿no? Podríamos decir más tarde, haciendo un salto un poco peligroso, ¿no? Esos seres que están atados a la caverna y lo que ven, ¿no? Su vida es una serie de sombras, precisamente, ¿no? Que son como unos monigotes y se piensan que eso es la realidad, ¿no? Hasta que llega uno que se libera de las cadenas, ¿no? Sube arriba y queda cegado por la luz de la realidad y baja abajo a liberar las sombras, ¿no? Entonces aquí hay un sistema de valor entre la luz y la sombra establecido de manera muy clara. Pues precisamente, ¿no? Diríamos que Tanizaki, ¿no? Defiende cómo en la cultura japonesa precisamente se entiende que la belleza no está en la proporción de la luz, sino precisamente a través de la sombra, la creación de la textura y de la profundidad, ¿no? Es decir, Tanizaki defiende cómo la cultura japonesa entiende que la profundidad, es decir, la densidad de las cosas y por lo tanto su calidad trascendental, se da a través de la generación de un juego de sombras que va generando unas profundidades, ¿no? Y unos juegos y unos espejismos, ¿no? Es decir, entiende precisamente que el conocimiento se da en la imaginación y en el carácter sombrío de la cosa, ¿no? Tenemos aquí una dicotomía fundamental que se expresa en una variedad de cuestiones vitales. Diríamos que Occidente busca la transparencia, ¿no? El ideal de transparencia, que es el ideal cartesiano, ¿no? El ideal de la ausencia de duda, el ideal racionalista, ¿no? De lo que Zambrano podría impugnar como una ratio occidental, ¿no? que confunde ratio con razón, pero podríamos decir que hay una ratio occidental en la cual la transparencia o lo que diríamos la identidad, ¿no? O el principio de no contradicción, ¿no? Es un poco lo mismo, es decir, lo claro y distinto, la transparencia sería el ideal máximo, la aspiración total, ¿no? O el mandato casi diríamos de la razón, ¿no? En cambio, el espacio de la sombra, el espacio de la penumbra, es el espacio de los demonios, de la transparencia, de la creación de los monstruos, ¿no? Es decir, Tanizaki habla de esas habitaciones, de esas grandes mansiones tradicionales japonesas, en las cuales hay una superposición de salas oscuras, vacías, ¿no? Con esas paredes, donde se va filtrando cada vez la luz más tenue con una sola espelma, es decir, una sola vela encendida en el medio de la sala, con todas las sombras que se crean, y él reconoce los monstruos y demonios y la belleza, ¿no? Que ahí se genera. Es decir, esa condición espectral, ¿no? De la belleza, entendiendo que la belleza es un espectro que se genera, ¿no? Lo estético como algo generado, ¿no? Es decir, Tanizaki a lo largo de su obra, y en este libro está muy presente, entiende que lo estético no es algo dado, ¿no? Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que lo estético no es una cuestión
que sea natural, ¿no? Sino que Tanizaki, él defiende, la tradición japonesa entiende que lo estético es una creación, requiere de un deseo y de una planificación, igual que lo erótico, ¿no? Para él. Entonces, hay una fantasía, hay un deseo, hay una narratividad, hay una construcción, ¿no? Hay una estratagema para generar lo estético, ¿no? Precisamente, y ahí es donde ve eso. Y esto se expresa en una multiplicidad de ejemplos concretos que vamos ahora. Así que, si parece, vamos a ejemplos concretos. Os intentaré dejar imágenes por aquí, pero vamos con la primera, ¿no? Las propias paredes, ¿no? Las paredes japonesas, según Tanizaki, ¿no? Entiende que son oscuras, con pátina y desgaste, ¿no? Absorben la luz, ¿no? Y generan profundidad y calma. Estas, ahora os pongo unas imágenes, ¿no? Generando claramente un contraste de luces y sombras, ¿no? Que va generando y va filtrando la luz poco a poco, ¿no? Con esos pórticos donde la luz va siendo absorbada, y precisamente la falta de decoración o de mobiliario interno es precisamente para dejar la sombra y la luz brillar por sí mismas y generar el espacio, ¿no? Contrasta con Occidente, que las paredes son claras, lisas, que reflejan la luz, eliminan la intimidad y el recogimiento. Paredes blancas, diríamos. Como dice Tanizaki, ¿no? Tengo aquí la frase: en una pared oscura la luz se disuelve suavemente, en una pared blanca rebota y hiere la vista. Contraste más claro lo vemos en la luz, ¿no? La luz, explica Tanizaki, japonesa tradicional, es indirecta, tenue, filtrada por el papel o la madera. La sombra es parte esencial de la estética. En cambio, la occidental, la luz intensa y directa, eléctrica, elimina las sombras y uniformiza el espacio. La oficina moderna, ¿no? El fluorescente. Es importante mencionar que Tanizaki está explicando esto, ¿no? Precisamente pone mucho hincapié, para mí de manera muy brillante, en la transformación en que vive la urbe japonesa, ¿no? A través de que pasa de ser un sitio de luces y sombras, de luces tenues, de oscuridades, ¿no? A ser, con la llegada de la electricidad y de la luz eléctrica, ¿no? Espacios de neón, ¿no? Pensad en el Tokio de hoy en día, ¿no? Nada podría ser menos penumbroso que la ciudad de los pósteres, de los anuncios, de la publicidad, de las luces de neones por todos lados, de los LEDs, de las pantallas, ¿no? Pues él está viviendo la primera transformación, ¿no? Identifica cómo ahí hay una gran pérdida, ¿no? En cómo la electricidad, precisamente, para mí es lo que me vuelve más interesante, y explica Tanizaki, vuelve a la construcción tradicional japonesa y a sus propias calles y a sus propios espacios ridículos, porque esos espacios están pensados para ser contemplados con una luz tenue que se va haciendo, no con una bombilla que deja todo al descubierto y muestra como una especie de suciedad o de visión clínica que deja en evidencia y en ridículo esos espacios, ¿no? En el teatro, otro ejemplo, ¿no? El teatro tradicional, utiliza la penumbra en escenarios sombríos y silencio para estimular la imaginación. Explica, ¿no? Cómo la belleza de esos actores y esas máscaras y esos vestidos, ¿no? Y explica cómo esos urdimbres de oro, ¿no? y de materiales preciosos y de ese jade desgastado tienen sentidos por cómo recogen la luz y son cómo el oro, el hilo de oro tiene sentido tan solo en un espacio sombrío y penumbroso donde de repente puede capturar la luz y generar un juego muy interesante y estimulante, ¿no? En cambio, con el oro a plena luz del vista se vuelve algo obsceno y falto de gusto, ¿no? Y precisamente como ese teatro, una vez se hace en una representación con focos iluminados, se da cuenta de que lo que observamos sin duda alguna es una pérdida de profundidad y un ridículo, ¿no? Un disfraz, ¿no? Lo que era antes arte se vuelve disfraz. Otro ejemplo concreto son las vasijas y los materiales, ¿no? Como el material de los platos, ¿no? Esos lacados cerámicos y metales que revelan su belleza solo en el reflejo de la penumbra, ¿no? Y con el paso del tiempo, una vez iluminados, tienen un punto ridículo, ¿no? Reconoce, de vulgar, explica Tanizaki. En cambio, Occidente, ¿no? Vería esas superficies brillantes nuevas pensadas para ser vistas con mucha luz, ¿no? Esa cubertería de plata constantemente sacada a brillo, ¿no? Mientras que él explica cómo lo interesante es ver cómo el material sufre el paso del tiempo y de esta manera como que se va generando, ¿no?
Por último, explica que en los restaurantes, ¿no? Como por ejemplo en los japoneses, son pequeños, con una iluminación baja, ¿no? Con paredes oscuras, con una atmósfera íntima que realza sabores y conversación, ¿no? En contraste al restaurante occidental, que es grande, luminoso, con paredes claras y luz fuerte, ¿no? Más orientados a la visibilidad que a la atmósfera. Dice Tanizaki, en una vieja posada el sabor del guiso se mezcla con la penumbra y uno come tanto con los ojos como con la boca, ¿no? Es decir, en estos casos concretos se da cuenta, ¿no? de esto que está sucediendo. Entonces, el libro, ¿no? De Tanizaki, como autor hombre japonés de 1973, no está exento de las problemáticas que hay, ¿no? De decir que este es un autor que ha influenciado tanto a Mishima, los grandes literatos japoneses, pero hay partes, no sigue habiendo esa extraña, como esa misoginia presente, esa cuestión sobre la racialidad, que es muy interesante de leer, que yo recomiendo mucho leer sobre la blanquitud y demás, ¿no? En Japón también hay el tema de los jóvenes, que es un poco así, porque es un libro escrito pues, en la época que está escrito. Al final el libro también tiene eso de yo lo leí el libro y el libro le he sacado todo este jugo porque lo tiene, pero es un libro que también se siente un poco como old man yelling gritando al vacío, ¿no? O sea, gritando al cielo, también tiene eso, ¿vale? O sea, que no perdáis eso, que al final mucho del libro se siente como una queja tradicionalista, conservadora, ¿no? Al mismo tiempo, creo que es interesante poner de relieve, ¿no? Esta crítica a la modernidad, ¿no? Como una modernidad que es una pérdida de coherencia estética en un sentido tradicional, ¿no? Y la llegada del pastiche, ¿no? De ese pastiche jamesoniano, de ese pastiche que es la condición de la modernidad y luego de la posmodernidad, ¿no? De esa cultura globalizada donde todo se vuelve una mercancía que es pastiche, que no tiene una vinculación cultural, no una estética que está vinculada a un estilo de vida y a un modo de vida y a una realidad social y tradicional, sino que es una mercancía intercambiable, ¿no? Que su propia identidad es la transmisión de su valor. Creo que el libro es muy interesante, ¿no? Porque pese a la tensión que recae en el libro, ¿no? como obra que yo creo que tiene un talante conservador, ¿no? Y es un libro tradicionalista, conservador, y con todos los riesgos, ¿no? que lleva lo conservador, pero creo que desde un lugar filosófico interesante, ¿no? Influenciado, podríamos decir, en mi caso, desde el texto nietzscheano, ¿no? Sobre la tradición y lo conservador, como desde Benjamin, como desde varios espacios, ¿no? Podemos entender que hay valor en la crítica conservadora de la cultura, ¿no? El propio Ortega y Gasset, que la crítica conservadora de la cultura no tiene por qué ser puro facherío, sino que hay un valor en ella, ¿no? En este sentido, creo que Tanizaki tiene una crítica conservadora de la cultura muy interesante porque identifica y detecta, ¿no? los cambios de los procesos sociales y culturales en los objetos concretos y los edificios que existen, ¿no? En ese sentido, Tanizaki hace un gesto muy contemporáneo, filosóficamente hablando, muy adelantado, ¿no? Un gesto benjamiano, ¿no? Un gesto que es el mismo gesto que hará Benjamin, ¿no? En Que haya sentido único y demás escritos, identificando en París, ¿no? En esos aparadores y los objetos concretos, ¿no? O el propio Krakauer, ¿no? En la Escuela de Frankfurt, o en Mínima Moral y Adorno, que identifican en los objetos concretos, ¿no? Son capaces de identificar un cambio mucho mayor, unos espectros, ¿no? que del cambio social, ¿no? En ese sentido es un gesto muy contemporáneo. Y Tanizaki, pese a ser un crítico conservador de la cultura y tener un punto de queja un poco... hace eso, ¿no? Y me parece algo muy interesante. Y pone de relieve una crítica a la modernidad, ¿no? Y nos hace entender un poquito también ese contexto histórico de ese momento en el cual... Japón entró en el delirio nacionalista que entró, ¿no? Y eso es innegable, pero hay que entender también los procesos sociales y también cómo hay una tensión con la llegada de una dimensión técnica y cultural occidental, ¿no? Y cómo eso genera un conflicto en el lugar, tanto económico como social, ¿no? El choque cultural y social que genera la llegada de una cultura invasiva, ¿no? Diríamos, y cómo, para mí también muestra, de una manera que me gusta mucho, cómo la cultura tiene una dimensión tan permeable y tan sensible, ¿no? Como la cultura al final como la llegada, por ejemplo, de una bombilla, ¿no? Transforma radicalmente la concepción y todo un sistema de valores, ¿no?
y cómo de unos valores concretos se derivan toda una serie de cotidianidades y de gestos y de maneras de vivir, ¿no? Me parece algo que está bien recordar, ¿no? Y también creo que el libro hace patente una cosa que yo vivo quizá que identifico en el libro muy claramente, ¿no? Que es la llegada del simulacro de alguna manera, ¿no? Como la cultura va pasando de ser una realidad viva a una realidad embalsamada que tiene sentido tan solo como simulacro, ¿no? Ocultando la verdad. Es decir, cómo la representación teatral tradicional que había representado algo, que de verdad representaba algo, ¿no? Con la llegada del simulacro pasa a representarse tan solo a sí misma, ¿no? Siendo una representación de sí misma y ocultando la realidad que en realidad sí que estaba ahí, ¿no? Es decir, una llegada muy triste del simulacro con el choque cultural. Entonces, creo que de este libro podemos sacar una invitación, ¿no? a mirar los objetos cotidianos, a identificar, ¿no? qué cambios y qué procesos sociales estamos experimentando y también a identificar cómo la cultura occidental, en este caso diríamos que, no es, que es la cultura anglosajona, ¿no? La cultura yanqui, sobre todo globalizada a través del capitalismo global, cómo permea también nuestra cultura y de qué manera lo hace, ¿no? Creo que está interesante. Me gustaría mucho, si habéis leído el libro, me dijerais qué tal, si lo leéis, qué os parece. Advertencia que el libro tiene mucho de queja y es una lectura que tampoco es tan agradecida como parece. Y nada, que me digáis qué pensáis de todo esto, que me interesa mucho, y dónde identificáis vosotras, ¿no? Esos momentos, esos objetos, ¿no? que transforman todo esto. Nada, os echaba de menos. Pronto más. Como siempre, Patreon en la descripción y chao, chao.